Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta. Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. Señor, gracias por ese día de hoy. Gracias por mi amigo Javier y su vida. Gracias por esta oportunidad de tener una conversación sobre su vida y cómo has obrado en él. Y en toda su historia, ayúdanos a glorificar a ti, pero también ser en eso de glorificarte, Señor, ser transparente y honesto como los hermanos en Cristo que somos. Gracias por esta realidad que tenemos y disfrutamos. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Ok, amigo, ¿dónde vamos a empezar? Dime por dónde quieres que empecemos, cronológicamente. Muy bien, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes nervioso? ¿Relajado ya? Relajado, sí. Estuve nervioso los días anteriores, pero ahora me siento tranquilo. ¿En qué año llegaste al seminario? Llegué en 2021. 21, Sí. Recién todavía. Sí. Ajá, muy bien. ¿Y van a estudiar por 4 años? Sí, el plan es graduar en el diciembre de 2024. Ok. Sería 4 años, sí. Muy bien. ¿Recuerdas cuando visité a El Salvador? Sí. Me recogiste del aeropuerto, ¿no? Increíble, sí, lo recuerdo. Sí, fue curioso. ¿Quieres que cuente esta experiencia? Bueno, Sí, no sé. rápidamente decir, yo conocí a Billy aquí en RGBI, o sea, ya de interactuar profundamente como una amistad, pero hace años un amigo que estudió aquí en RGBI se casaba y me pidió ir por Billy al aeropuerto. Y yo voy, te recojo y estaba como, pero él habla inglés y yo español, no sé cómo, pero vamos. Y te recojo y fuimos y te fui a dejar al lugar, te vi en la boda. Estabas un poco más flaco en esos días. Yo creo que muchísimo más flaco. Fue antes de pandemia. Para justificación. No, sí. Y luego ahora te vi aquí y dije, yo conozco a este man. Y luego fue como, Billy, sí. Como que, ya, sí. Y en estos años no hablé casi nada de español. Apenas había terminado mi primer semestre. Sí, algo así. Nuestro amigo Julio era mi tutor. Claro. Y yo estaba intentando meterme en todo el ámbito de los alumnos y todo, ¿no? Claro. Entonces, un día había una devocional en el dormitorio de hombres. Ok. Y fui, intenté escuchar, no entendí nada. Claro. Después me quedé allá unos minutos y Julio estaba en su laptop y yo pregunté, ¿qué haces? Casi era como la única pregunta, como, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y me dijo que estaba buscando boletos para ir a El Salvador para su boda. Claro. Y yo pregunté, ¿tienes fotógrafo? No tengo fotógrafo. Sí. Entonces busqué boletos y fui y fue excelente. Pero tú ya eres amigo de él, ¿cierto? Ya él había sido tu tutor, o sea, habían Sí, hecho como por una un semestre. relación. Un semestre Sí. completo de él enseñándome. Y él fue, fue un reto con él y habían varios. En esa época eligieron tutores que no hablaban nada de inglés. Okay. Esa fue la estrategia. Sí. Entonces, como puro Tienes español. que aprender. Sí, las primeras semanas son con vocabulario muy básico. Sí. No, Sí, genial. en donde llevé esos recuerdos de allá. Sí, Solo este es mi favorito. Este es un el capirucho. capirucho. Sí, sí, es de mis favoritos. Me acuerdo de mi infancia. Jugábamos mucho con estos. Es un juego divertido y pues de bajo costo también. Sí. Pero sí. Ajá, en México se llaman valeros. Oh, pero es el grande. Sí, tienen chiquitos también, pero son un poco más diferentes de forma. Sí. Pero empecé a colectar estas y los trompos de cada país que visito tienen una forma de esos dos juguetes. Sí, es cierto. Entonces, sí. Sí, era esto y el fútbol. Para mí era ok. como, esas son las dos cosas que hice por todo mi tiempo de estudiante de escuela, ¿no? Ok. Pero sí, estas... Bueno, amigo, yo Dime. quiero escuchar de
Entonces, ¿cómo era tu infancia, dice? Claro. ¿Cómo crecer en El Salvador? Ujú. ¿Cómo era? Cuéntame de tu familia, si quieres, o cómo Claro. era para ti crecer. Bueno, crecí en una familia muy grande, de yo no sé, en un tiempo llegamos a vivir como 20 personas en casa Wow. y era una casa pequeña, pero era porque mi familia fue muy matriarcal por mucho tiempo. Entonces fue como mi abuelita, pues, estaba al centro, al frente de la familia y estaban ellos y luego todos era para abajo, como estábamos debajo de ella. Ella era como la voz líder, algo así, no sé. Mi abuelito trabajaba mucho, entonces era como que venía por las noches. Entonces todo el día estábamos mayormente con ella. Y luego, pues, mis padres se conocieron muy jóvenes, tenían como 19 años cuando se conocen. Y pues tienen primeramente tienen una relación previa a ellos dos. Y cuando yo nazco, ellos ya tienen una fusión de hogares. Es extraño, porque mi papá se había hecho responsable de un primo crecimos juntos, que es como mi hermano. Toda la vida lo vi como mi hermano. Y mi mamá había tenido ya un hogar previo. Entonces, cuando se encuentran, pues nazco yo y ya éramos 4 en una casa. Y luego, después de esto, hay como varios incidentes. Son jóvenes, tienen muchas responsabilidades y ellos deciden separarse. Y yo tengo como menos del año. Entonces, mi mamá tomó unos, mi papá tomó otros. No sé, no estoy seguro de esa conversación. Pero se van y se llevan unos y otros nos vamos con mi papi. Y así comienza como mi vida con mi papá. Los primeros 5 años vivo solo con él. ¿A qué edad? Del 1 al 5 mi vida. O sea, Okay, él tiene como 19, 24. Y luego empieza como... mi abuelo le dice que se regrese. Y le dice, vente a casa, voy a ayudarte yo. Mi papá empieza a trabajar más y son horas más largas de trabajo. Entonces ya regresamos a la casa de la abuela y nos empezamos a criar. Ahí es donde te digo que fuimos una familia muy grande. Pasados como 5 años luego de esto, es que yo conozco a mi mamá otra vez. O sea, me encuentro con ella otra vez. Y pues otra vez como que empezamos a platicar y a tener como otra relación ya diferente. Pero esa es mi infancia. En el principio, pues, estaba toda esa parte de mucha gente en casa, pero en casa también empezaron a surgir cosas. Uno de los principales, creo yo, soportes de casa es mi papá. Y mi papá comienza como a crecer también laboralmente. Él fue periodista. Bueno, es periodista de profesión, pero ahí empezaba. Entonces, pero empezó a avanzar laboralmente. Y luego después él comienza pues a ganar más y todo esto, pero también empieza a juntarse con otras personas. Entonces se ve vinculado en un tema de alcohol, de adicciones y que lo llevó hasta drogas y todo esto. Y esto como comenzó a hacer que él se desenfocara del tema de la familia y de las necesidades de la casa, ¿no? Ves que una adicción hace esto, ¿no? Como destruir o hacerte dependiente de algo y descuidar absolutamente todo lo que está a tu alrededor. Entonces, pero en este crecimiento él también encuentra a otra persona y se casa también. Entonces, ella traía también un hijo. Entonces estábamos él y los 2 de mi papá, entonces éramos 3. Y ellos estuvieron juntos otro. Entonces éramos 4 chicos. Y ellos 2, que no estaban tan grandes tampoco. Entonces, con ellos empezamos como a crecer. Todo éramos los mismos colegios o la misma educación. Todo era como somos hermanos, ¿no? ¿Y todavía estabas viviendo en la casa de tu abuela o ya no? A este punto ya saltamos a algo independiente y trataban ellos de hacer como el esfuerzo de que estuviéramos a los 6 juntos. Pero nosotros casi siempre regresábamos a donde la abuela. Era como, queremos estar con la abuela, ¿no? Y eso pasó así. Entonces, bueno, comenzamos a crecer así. Y era como un hogar disfuncional, pero funcional. No sé, como sí funciona, pero ahí va, ahí va. Entonces, bueno, crecimos los 4 chicos ahí.
Y ella es la que comienza a ir a la iglesia. Alguien la invita, no sé ni siquiera quién. Pero le invita a la iglesia y le empieza a decir como, oye, ¿sabes qué? Ven a la iglesia ya. Y ella empezó como, vamos a la iglesia. Y trató de jalarnos a todos, a los 6. A tu papá. A mi papá, a mis 3 hermanos y a Ok. mí. Y inicialmente fue como, bien, o sea, todo estaba como, vamos. Ok, ok. Pero lo que a mí me enganchó fue que ellos tenían una organización que se llama Exploradores del Rey. Ujú. Creo que la versión aquí en Estados Unidos era como Royal Rangers, algo así. Ok, ok. Entonces, era como un Boy Scout, algo así. Ujú. Pero siempre el tema de la palabra de Dios iba ahí. Entonces era como que... ¿Esa era parte de la iglesia? Sí, era parte de la Ok. iglesia. O sea que la iglesia tenía ese ministerio y era como nos uniformaban así todos con sus uniformes. ¿A qué edad ahora en ese momento de Ahí parte de tenía ese como programa? 10. Ok, 10 ok, añitos. sí, ajá. Y entonces era un tema de ir al bosque y Ujú. aprender a hacer nudos, Wow. aprender a hacer como todo lo de campamento, Ujú. toda la vida silvestre. Ujú. Entonces a 2 hermanos nos llegó ese rollo y era como, sí, esto es. Y empezamos a aprender más y aprender más. Y el tema del ministerio era que te enseñamos esto, pero te vamos a enseñar también la palabra. Ujú. Y eventualmente comenzamos a venir a la iglesia. O sea, era como, a las 10 es el servicio, a la tarde es esta actividad de jóvenes, niños y jóvenes, y en la noche otro servicio. Entonces, básicamente el domingo pasábamos todo el día en la iglesia. Y para nosotros era chévere porque pudimos crecer con muchos amigos y casi todo nos pasaba esto. El único detalle era como que la iglesia estaba como a 1 hora de distancia. Entonces teníamos que abordar como 2 buses para llegar hasta ese lugar. Sí, Y en la noche igual eso regresarnos es así. difícil, sí. Pero valía la pena para nosotros cada domingo. Entonces, al final, como ibas creciendo, edad, también en conocimiento y luego te involucrabas a servir en la iglesia. Entonces era como, te preparaban como para eso, ¿no? Para que después sirvieras en la iglesia. Entonces así crecí esa fue mi primera iglesia donde yo pues acepto a Cristo, conozco de Cristo y ahí comencé como a través de este ministerio que fue el gancho para poder enseñarme unas cosas para la vida y otras cosas como espirituales. También para la vida, pero digo, o sea, Sí. o sea, eso. Una pregunta, ¿hay un momento en eso de iniciar con esa primera iglesia Ujú. en que puedes decir que entendiste lo básico del evangelio? Como en cuál momento recuerdas entender el evangelio o el mensaje de Jesucristo? Fíjate que yo creo, cuando he hecho este ejercicio mental, es que pienso en un campamento, así como estando en un campamento y alguien predicó así de que el mensaje de la cruz, ¿no? O sea, ¿qué pasó ese día? Y empezó, recuerdo que fue como un campamento de Semana Santa y empezó a hablar como, ok, Cristo hizo esto en la cruz, pasó esto, sufrió esto y empezó como a contar todo este rollo. Y de repente fue como, hey, o sea, ir como entendiendo poquito, como tú dices, y luego como conectar, o sea, como, sí, o sea, esto pasó, fue real, y esto pasó para mí. Entonces creo que ese fue como mi primer momento así como que Mm. encendió la chispa y empecé como a conocer más. Y cada domingo, te digo, nos reuníamos por la distancia, nosotros solo 2 veces a la semana. Entonces empezamos como a crecer así y ir aprendiendo como cada domingo, cada servicio, ir entendiendo como, ok, esto es el evangelio. ¿Y cuánto tiempo fuiste parte de esa iglesia entonces? Bueno, esta primera iglesia, como 5 años. 5 años. Sí. Esto es un buen Sí. lapso de tiempo, ¿no? Un buen inicio, sí. Ok. ¿Y hay alguien en esa iglesia que recuerdas específicamente como que a ti te pareció como un ejemplo, o su carácter, o su como enseñanza te marcó o te Sí. formó? Bueno, yo creo que hay 2 personas que yo pudiera como recordar ahorita así como del corazón. Y creo que sería como el pastor general Hugo Ramírez, es su nombre. Y el pastor hizo muchas cosas por nosotros. Y hace poco hicimos un ejercicio con mi papá. Y era como,
o sea, ¿te acordás que, bueno, mi papi, te digo, o sea, en el otro lado de la moneda estaba como mi papi tratando de ir domingo a domingo, pero entre semana tenía estas luchas de adicciones. Sí. Entonces él estaba como haciendo su propia batalla constante. Y entonces, pues aquí entendimos que era orar y bueno, también comenzaron a haber necesidades en casa y ellos tenían un proyecto que se llamaba el Granero de José. Y el Granero de José significaba que la gente traía cosas a la iglesia, como víveres, y luego al final del culto, los que necesitábamos, pues nos hacíamos ahí de que esperar. Y los que necesitábamos, al final le decíamos, como el pastor sabía también. Entonces era como que nos preparaba una bolsa y nos daba como una despensa. Y ya nos íbamos nosotros con nuestras bolsas a casa. Y yo le estaba diciendo esto a él, a mi papá. La otra vez sí le digo, hey, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que él tenía este proyecto y que fue súper bendición porque en realidad no teníamos? Y él dijo sí. Y el segundo que podría recordar es alguien que se llama Richardson. En realidad se llama Ricardo Díaz, pero él fue como una de las personas que siempre estaba como confiando en todo el mundo. O sea, te invitaba a venir, te hacía sentir parte y luego te envolvía en este rollo, pero tanto del ministerio de los exploradores del rey, como también en el tema de la palabra. O sea, y él tenía una forma de vivir el evangelio muy práctica, muy así de, el evangelio te sirve así cada día, en donde sea y como sea. Y ellos creo que eran como mis dos referentes, tanto en la iglesia como en el ministerio. Bien, bien. Sí. Excelente. Sí. Luego, después de esto, damos el paso de movernos a otra iglesia por el tema de distancia y nos movemos a otra iglesia. ¿Buscaron, como investigaron, buscando una iglesia más cercana para ser parte de esa iglesia? ¿O era más...? Más bien fue por un tema de afinidad de amigos. Oh, de que otras familias estaban yendo a otro lugar. Y aquí surge algo, te cuento, es que aprendí los conceptos, como decíamos, básicos en esta iglesia. El tema de orar, de ayunar, de hacer toda esta vida religiosa, vida cristiana, eclesiástica. Pero después vamos a esta nueva iglesia y ellos tienen como una parte de retiros espirituales o algo así. ¿De qué? Retiros espirituales. Sí, ok. Entonces, es como un lugar donde vas y tienes un retiro espiritual. Ya te predican, oran por ti, tú oras también y te predican, te comparten el evangelio. Y es como un tiempo de apartarse, ¿no? Y tomar ese tiempo de a solas con Dios, digamos, algo así. Y entonces alguien nos invitó a estas actividades y nos gustó muchísimo. Entonces, y luego también que por distancia nos movimos a este que estaba cerca de casa. Y yo recuerdo algo y mi papá siempre lo cuenta en su testimonio y es que empecé a orar por él. Pero así de rodillas, hermano, todos los días así como de rodillas por mi papá y pidiéndole a Dios porque Dios hiciera algo en su vida. Y yo lloraba también porque él se metía en problemas también. Entonces, era como una lucha entre esto, ¿no? Entre te amo, sé que estás mal, pero yo no puedo hacer nada, solamente Dios puede salvarte, puede ayudarte en este momento. Y comenzamos a orar por él, y bueno, yo personalmente. Y en más de alguna ocasión, él entró y me encontró a mí así. Yo, sí, no fue intencional de que me viera orando, ¿me entiendes? Sino más bien, yo estaba ahí, yo no sabía que él volvía o no volvía, pero a veces se perdía una semana. Wow. Y estabas en casa y él como rezó acá. Sí. Wow. Y no fue muchas veces, pero a veces sí pasó. Y entonces él toca fondo en este tiempo y pierde así como que el empleo. Mi madrastra, mi mamá se va como dice, no, porque ya no aguanto, no sé, sabes que has escuchado tal vez que esto es como una vida difícil. Y también dice como, no, yo me voy porque ya no puedo más. Y pierde su empleo, pierde su familia, pierde todo. Nosotros nos volvemos con mi abuela y él queda en la calle, hermano, así como nada. O sea, yo te cuento esto, pero en realidad es como, para nosotros fue un tiempo difícil. Y yo, pues, lo único que eso fue... como fue, tenías como 16 años, sí. Y ahí dijimos como, lo único que puede ayudarle y salvarle es la oración. Oremos por él. O sea, Dios nada más. Y oramos por él.
y él viene a esta iglesia un día, empieza a escuchar esto, tiene un tiempo con Dios y se encuentra con el Señor, man. O sea, no sé, aquí es como bien confuso porque él ya conocía de Dios, pero después le ocurre esto y él como, no sé, algo así como Job, pienso, ¿no? O sea, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y pues se encuentra y dice, sí, toqué fondo y tengo que volver. Y empieza como un proceso de restauración. Nosotros, ¿Con la iglesia? Sí. Wow. Nosotros en el ojo del huracán, o sea, como todo pasando a nuestro alrededor. En medio de esto, como detalles que nosotros podemos recordar, como el tema de las mudanzas, ¿verdad? Como teníamos que mudarnos, nos habremos mudado quizás unas 20 veces de casa. O sea, en un lapso de, ¿qué será? Unos 15 años, era como de ir y venir, porque empezó como, se intensificó y a veces en un año te tocaba moverse 2, 3 veces de una casa. Y era como algo duro en el corazón, ¿no? Entonces, ya tenemos que irnos de aquí. Y a veces ver al señor dueño diciendo como, oh, tienen que irse ya. Y era, wow. Okay. Nosotros como niños solo mirando, ¿no? Sí. Entonces, eso ocurrió. Entonces tuvimos que hacer como esos cambios y movernos y hacer eso. Escuelas también tuvimos como que movernos. Por distintas razones, no algo nuestro, sino algo de nuestros padres. Entonces todo eso estaba como lloviendo sobre mi vida. Y en todo este proceso yo puedo pensar en varias cosas. Y puedo ver la mano de Dios en todo esto. Y Dios utilizando diferentes recursos para cuidarme o sostenerme o demostrarme su amor. Y otra de las cosas, o sea, la iglesia y Cristo y la Biblia es como lo que a mí me da esa pasión, ¿no? De seguir viviendo ese deseo y todo. Pero yo creo que yo puedo llamarle que existen como herramientas o algo así, o ganchos, no sé cómo llamarle, pero que Dios utiliza para poder que las personas alcancen a otros. Y una de las cosas que yo puedo mencionar es como el deporte. El fútbol para mí fue como... fue un momento de hacer amigos, de conocer personas, de conocer iglesias, hermanos en Cristo. Y esto fue como otra acción que me ayudó en todo este tema, ¿no? O sea, digo, cada quien busca cosas que puede hacer en lo que crece, ¿no? Habilidades o dones o talentos. Y el fútbol fue algo que me sirvió de mucho por mucho tiempo. Y para desarrollar, como te digo, muchas acciones que me acercaran más a ver su mano, creo yo. Eso puedo pensarlo. Entonces, así como en un primer momento vi el tema Exploradores del Rey, después tuve como esta etapa de jugar mucho fútbol, incluso de forma como le llamamos nosotros como un fútbol afederado, que es como que está registrado en la lista de base, en la base de datos de una categoría y todo eso a nivel nacional y todo esto. Wow. Entonces, eso, y fui como jugando en la escuela, jugué para mi universidad después que llegué. Tuve la oportunidad como de jugar, sí, de forma como más profesional, pero justo ahí ocurre como algo, pero ya te cuento más adelante. Entonces, pero todo esto fue como partes. Eso es como lo que yo pienso que son ministerios que sirven o funcionan para que otros puedan conocer de Dios. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bien. Ok, estamos casi a 30 minutos. Uh-huh. Sí, entonces vamos a pausar un momento. Sí, está bien. Y volver. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Ok, aquí seguimos. Eso, estamos aquí, estamos escuchando un poco de lo que sí, necesitamos seguir con la historia de todo, pero mira, yo crecí en una familia cristiana, como nunca recuerdo mi papá no un cristiano. Uh-huh. Explícame un poco de qué hizo Dios contigo en ese momento de 15, 16 años, uh-huh, cuando todo como instabilidad, ¿cómo es? Inestable en tu vida, como estabas frustrado a veces, triste, con temor, o realmente pudiste
como Dios creció tu fe. ¿Y cómo era eso? ¿Y cómo se siente en una situación así? Porque es algo que, bueno, uno sí, como dije, ha vivido, pero otros no. Y gracias a Dios que Dios utilizó la iglesia y esos programas para como ayudarte en ese tiempo. Sí. Pero sí, explícame un poco de cómo te sentiste en ese tiempo, ese año. Y la otra cosa, bueno, ok, una pregunta a la vez. Primero esa pregunta. Yo creo que es como estar al centro de, como te decía, en el ojo del huracán, ¿no? Sí. Y ver cómo pasar todo a tu alrededor. Y yo creo que ese es como que te da la paz o la estabilidad ante la inestabilidad. Y creo que en ese momento yo como entendí el tema de la oración y el tema de encontrar en Jesús como un amigo, ¿no? Un amigo que te echa el brazo y dice como, tranquilo, o sea, estoy aquí, estamos juntos, no te preocupes. Esto es un desorden ordenado, o sea, un desorden no tuyo, ya, o sea, es todo lo que está pasando a tu alrededor. Porque por este lado, pues mi papá con este rollo, a este punto como tengo una relación con mi mamá en ese momento como muy mínima. En realidad es como, sí la conozco, la visito, hablamos, pero es como, pues obviamente ella tiene su vida, sus responsabilidades y su familia, ¿no? Y luego, te digo, pasando esto, luego el tema de la pobreza, porque la adicción llevó a nuestra casa a un tema de pobreza. Y luego también otras cosas pasando alrededor, el tema de que nosotros crecimos en vecindarios o en colonias, le llamamos nosotros, donde hay mucho peligro, ¿me entiendes? O sea, en este entonces habían como grupos, le llaman allá como maras y pandillas, y estaba todo rodeado a nuestro alrededor de esto. Entonces tenías que como luchar en esto, mundo de drogas alrededor, tu familia, tu casa. Entonces creo que ahora que lo visualizo así un poco, es como sentir como a Jesús echándote la mano al hombro, viendo la película de todo lo que pasa alrededor. Wow. Y haciéndote sentir paz en medio de la tormenta. Wow. Entonces, para ti, fue como en medio de tener casi todo quitado de tu vida, todo en el aspecto humano, claro, estabilidad, sí, ese aspecto, que hacerte confiar en Él, crecer como encontrar tu base eternal, ¿no? Sí. Qué bueno, qué interesante. Creo que, y agregar ahí, por ejemplo, hubo un tiempo, a mí me gusta muchísimo la música, no soy músico, solo me gusta, pero hubo, por ejemplo, una persona que canta, que es un cantante salvadoreño, se llama Ricardo Quinteros, y tenía mucha música de este rollo de paz en la tormenta, de mi fe, del tema de que la fe fuera parte de uno en nuestro diario vivir. Y era como con la música con la que me dormí, hermano. O sea, oyendo como esta palabra, la música pues es bíblica y dice como cosas de hay que confiar en Jesús y todo este rollo. Entonces, recuerdo eso como una radio chiquita que teníamos con un CD ahí. Entonces, poníamos el CD, play y me quedaba dormido. Y oyendo estas como, que será promesa bíblica de que Dios está ahí, que te está cuidando. Entonces, es como, te digo otra vez, es como lo que me hacía tener paz en medio de esa tormenta era como Cristo, Cristo ahí, manifestándose en diferentes formas, en forma de amigos a veces, en forma de mi papá teniendo un proceso de restauración, no sé, tantas cosas así que estaban como pasándome alrededor que de repente era como un tiempo de paz, un recordatorio de diciendo, hey, estoy aquí, estoy al frente de todo. Gracias por compartir compartir a mí sobre eso, sí. Porque como una de mis canciones favoritas en inglés se llama, bueno, en español sería traducido, yo estoy listo para la tormenta. Okay. Como con Jesús, como estoy listo. Sí. Pero como hay ciertas cosas que no he vivido en esa vida todavía. Entonces, bueno, escuchar de la fidelidad del Señor. Entonces, y luego puse ver la restauración de tu papá. Sí. Gloria a Dios. Y eso, qué magnífico, esa parte de la historia también. Quería preguntar sobre tu abuela. ¿Cómo te marcó tu abuela? Y también quiero preguntar, ¿tu familia o era católica en algún momento o en algún aspecto? ¿O ella era
algo importante para la familia o no tanto? Sí, bueno, sí, mi abuelita era full católica, así de que sí, era una persona muy creyente de la fe católica. Ok. Y pues ella nos enseñó el tema también de la fe, por eso algunos conceptos como no nos cuesta entenderlo cuando llegamos a la iglesia. Mm. Sí fue una pequeña lucha al principio, el tema de por qué van a esa iglesia, porque es cristiana y todo, pero no fue tan grande. Yo creo que el tema de que ella vio la transformación necesaria Mm. y la mano de Dios obrando, entonces creo que el ver eso, perdón, el ver el milagro en la vida de mi papá hace como que, oh no, sí está funcionando la iglesia. Entonces eso como que le hace que ella tampoco se siente tan mal. Mm. Pero sí nosotros, casi todos los que vivíamos alrededor, estábamos como empapados de esta cultura, ¿no? De la iglesia católica y de la fe en esto. Y de hecho, yo creo, no sé, eso a veces trato de pensar en todas estas cosas, ¿no? Y veo como a veces mi abuelo es empujándome a hacer cosas como de la fe. O sea, ahí tenés que... Mi abuela era como, va a haber algo, un drama, una dramatización de la muerte de Cruz. Y ella decía como, Javi puede ir. Y yo, pues voy. Y no tenías como decir no quiero. A veces era como, vamos a hacer la pastorela. Y iban como San José, la Virgen, los pastorcitos. Y entonces fui de todo. Yo ocupé todos esos papeles, Rey Mago, todos de Semana Santa, de Navidad, todos estos. Y de alguna manera como fui conociendo la Biblia desde ahí, ¿no? Desde algún punto de vista, entonces fui como conociendo las historias bíblicas y todo esto. Pero llegó un punto donde también yo empecé a tomar como mis propias decisiones, ¿no? Y cuando empecé a ir a la iglesia, yo empecé a decirle, ma, yo no puedo ir porque ese día tengo algo, por ejemplo. O yo no puedo estar en este evento porque me choca con otro. No sé, entonces ella comenzó como a comprender y vio que yo me empecé como a meter más en el mundo de la fe cristiana. Y entonces ya ella empezó como, sí, a decir, bueno, está bien, si está sirviendo ahí, eso está bien para mí. Entonces, no fue como inicialmente un choque, pero ella también vio el poder de Dios. Vio que nosotros nos fuimos como diciéndole, oye, ¿sabes qué? Nos vamos porque en esta iglesia... No, solo fue como, hoy estamos ocupados sirviendo aquí, danos chance. Y ella fue como, sí, adelante. Entonces no hubo como un estira y encoge, fue como bien así, sutil. Y en este periodo estoy en bachillerato, le llamamos nosotros como high school. Entonces, y ya tengo como 16 años y estoy metido en esta nueva iglesia. Mi familia se está restaurando. Y aquí siento como un llamado. Aquí en esta etapa conozco a Julio Peña, es uno de mis amigos. Ok. Y desde 16 años. Sí. Ajá. Ok, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 33 ahora. ¿Y él qué edad tiene? No sé si me va a permitir decir su edad. No, no estoy seguro. Creo que me lleva como 10 por ahí. Ok. Sí. Ok. Entonces, siempre está joven, mi amigo. Sí. Entonces, ahí como empiezo a conocer esta iglesia y empiezo a meterme con ellos y a servir. Y en esos primeros años yo siento como este llamado a estudiar. Y te cuento, aquí tengo otros amigos, está él, y tengo otros amigos como Oswaldo Asturias, Esther, estaban estudiando aquí en Río Grande. Entonces, nosotros veíamos como servidores jóvenes, veíamos que ellos se iban, ¿no? Y se iban como a estudiar, a prepararse. Entonces, ahí sentí como, hey, yo puedo hacerlo, ¿no? Sí, quizás voy a intentarlo, no sé. Y hago mi aplicación a Río Grande en el 2008. 2008, hace tiempo. 2008. Sí. Wow, ok. Pero, primero, ¿cómo empezaste a servir en la iglesia? ¿Cuál fue las primeras cosas en que estabas haciendo más que solo atender al servicio, al culto? Como te digo, venía de una iglesia y ya traía como estos conceptos de servir. En la iglesia anterior, pues en el rama de los exploradores, tuve un liderazgo de ayudar con otros niños y todo. Y así siempre como que tú lideras a tu grupo, siendo de tu misma edad. Y luego también en la parte iglesia estaba haciendo ujier. O sea, era como un niño sentando gente, ayudando a esta parte. Qué lindo. Sí.
Y luego, pues me voy a la otra y en la otra, pues traigo como esa experiencia, ¿no? De que ya puedo hacer ciertas cosas. No me da miedo como hacer algunas cosas. Ok. Y en esta nueva iglesia, pues había mucho por hacer, o sea, mucho, mucho. Desde que estaban construyendo y que ibas a ayudar a jalar tierra o arena, Wow. hasta pues ponerte tu corbatita y a sentar gente o hacer cosas así. ¿Alrededor de cuántas personas en la iglesia? Para tener una idea. Fíjate que en esta iglesia sí habían como unas 500 personas, creo que en ese Wow. momento. Sí estaba grande. Sí, iglesia muy grande. Sí, estaba muy grande. Ok. De hecho, ahí conocí No hay también mucho para hacer. al profesor, sí. Y ahí conocí al profesor David Loyola también, que llegó en una ocasión, te digo, por 2008, y llegó y hizo, por la conexión que tenía con los chicos de Ok, estudiantes, entonces ok. él predicó y todo, y yo como, Wow. pues sí quiero ir y quiero... Ok. Entonces aplicaste. Apliqué, entonces 2008. me gradué de ¿Cuántos? bachillerato Ok, ok. y tengo como 16, 17 años, Ujú. y ahí yo siento este llamado, ¿no? Es decir, como, quiero hacerlo, quiero estudiar. Y empecé. Y Dios, yo pienso, fue la voz de Dios en múltiples ocasiones diciendo como, tienes que prepararte para esto. Y en esta iglesia lo que hacía era como, tenían grupos pequeños, grupos en casa, y yo tenía un grupo, tenía otro grupo como discipulados también, habían ciertos retiros, campamentos espirituales también, entonces servíamos ahí también. Entonces había como mucho por hacer, te digo. Y luego esto. Entonces estábamos siempre organizando cosas como eso, eventos deportivos y todo esto. Entonces ese era como mi servicio. Entonces aplico, me aceptan, pero cuando voy a la embajada dice que no. Y entonces ya, bueno, fue la primera vez y me puse a trabajar. Fui maestro de educación física. Ok. Entonces era como un tutor. Ujú. Y estaba haciendo eso y jugaba también y estaba haciendo todo eso. Estaba súper bien, o sea, como cumpliendo el sueño, ¿no? Jugando fútbol y luego te pagaban por enseñar fútbol, entonces era Wow, ok. súper bien. Ok. Y luego, bueno, espero como 6 meses y cumplo como lo que la embajada dijo que tenías que hacer para tratar de alcanzar tu visa. Y luego voy y pido otra vez, pero esta vez también me dicen que no. Y esta vez me El dice... mismo año. En el mismo año, sí. Ok. Y el cónsul me dice como, ¿para qué quieres estudiar algo que aquí puedes estudiar? Dijo algo como eso. Wow. Y yo como, ok. El cónsul, como el americano. Sí. Wow. Y ya, pues, cancela mi pasaporte y así me hace algo que no tengo la visa. Y yo, ok, esto. Lloré como 2 días. No. Estaba listo. Ya, ¿Qué preguntaste al Señor en esos días? Como, ¿por qué? Sí, eso, o sea, como, ¿por qué? O sea, en este entonces, que apenas tengo un par de años de ser cristiano, aunque te estás involucrando, sigues aprendiendo del evangelio. Entonces, sí hice muchas preguntas, pero ahí me encuentro con alguien que se llama Pedro Guzmán. Él falleció ya, es un anciano. Y estábamos comiendo y me dice como, ¿quieres intentar ir? Sí, voy a intentar otra vez, le dije yo. Entonces me dijo, pues yo quiero aprender inglés porque voy a ir a Estados Unidos, le dije yo. Y me dijo él, estudia teología aquí mejor. Y yo como, oh, sí, va, sí, porque así cuando vas ya te dicen como, ya sabes un poquito. Y yo, sí, vea, sí, aprendes un poquito. Y ya. Entonces me meto a estudiar a la Universidad Evangélica de El Salvador. Y estoy con ellos y lo que iba a ser como un semestre se convirtió en una carrera. 5 años, o sea, un bachelor sería como en teología. Ajá. Entonces ahí conocí gente fantástica. El tema de la universidad era en ese momento una teología bíblica, pero más del camino, ¿no? Cómo hacer iglesia, o sea, desde la acción, algo así. Como muy práctico. Muy práctico, sí. Okay. Entonces, aprendí ahí, entonces, a este punto en toda la carrera pasan muchas cosas. O sea, estoy tratando de resumir todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en este tiempo que aprendo mucho el tema de Biblia, de la teología alrededor de la Biblia o de la fe y todo esto. Sigo sirviendo en mi iglesia. Dios nos llama a discipular, pero también ser discipulado? Sí. ¿Quién era como tus mentores o tu mentor en ese tiempo, como ayudándote a crecer en el fe? Fíjate que hubieron varias personas, ahí sí que yo no podría decir uno solo, hubieron varias personas.
ocurre algo también que me muevo de iglesia y regreso a mi iglesia primera. Oh, sí. Sí, entonces vuelvo con mi iglesia, entonces tengo como, están el pastor que ya estaba, el que ya tenía antes, Julito, que lo conozco en el camino, y hay muchos nombres que no quiero que se me escape ninguno, pero mucha gente estaba como empujándome, enseñándome cómo hacer el camino. Muchos maestros que tuve hasta la fecha son como mentores para mí también. Sigo llamándoles de vez en cuando y diciendo como, oye, ¿qué piensas de esto? Y ellos como, sí, ya, esto es gente como así. Y eso ocurre en ese momento. En este momento también ya Jennifer, mi esposa, la que ahora es mi esposa, tenemos también una relación larga. A Jennifer la conocí en el 2004. Aproximadamente. Entonces estábamos súper pequeños, pero ahí como comenzamos ya teníamos un noviazgo, pero esos años fueron como más de solidificar el noviazgo y ya pues hicimos como planes de casarnos y todo eso. Porque cuando yo fui, no estabas casado todavía, ¿no? No estaba casado. Cuando eso era en 2017. Oh, no, pues sí. ¿Sí? Okay. De hecho, fui con ella a la boda, sí, fuimos juntos. ¿Sí? Sí. Okay. Sí, pensé que había sido antes. Pero no. Entonces con él ya estaba casado. ¿En cuál año? Con Jenny ¿Se casaron? Nos casamos en el 2013. Ok. Sí, 2013. Pero en 2013, sí. Eso fue el mismo año que yo me casé también. Bien. Sí, en el 2013 nos casamos y eso es como el final de mi carrera ya de la universidad. También ocurre otra cosa y es que uno de mis hermanos, con los que te digo que los 4 que crecí, él fallece, tiene un accidente en moto y choca y pierde la vida. Bueno, estuvo 30 días en la UCI y estuvo en cuidados intensivos y después del mes pues nos dan la noticia de que él ha fallecido. Wow. Y mi mamá, o sea, mi madrastra, tiene un tema duro en su corazón, ¿me entiendes? De la muerte de su hijo y todo. Y empieza pues a caer como en un estado difícil ya. Y esto le produjo como que perdiera el apetito. Y esto pérdida del apetito, se le genera otra enfermedad en el estómago. Bueno, para hacerte corto el cuento es que ella tiene cáncer. Y ella muere a los 2 años de haber muerto mi hermano. Wow. Y yo ya no estoy en casa. Mi otro hermano también ya se fue de casa. Y se queda mi papi solo con mi hermano pequeño. Entonces, eso fue como un zamaquión, decimos nosotros, como algo fuerte, algo mecido fuerte. Sí. Y fue una cosa bien dura, hermano. Pero gracias a Dios, pues, mi papá también encontró fortaleza en Dios y el proceso de duelo y todo esto también lo ha llevado así, ¿no? Como metiéndose, conociendo más a Dios desde otras formas o maneras. Aquí ocurre también algo que es como que tengo que tomar una decisión, básicamente, y es, mi pastor de aquí del Valle lo decía ayer, era como, tienes que, entre más entrenas en algo, más te vuelves experto en algo. Y él hablaba del evangelio, ¿no? Entre más te fortaleces espiritualmente en la palabra, más creces tú. O sea, y lo decía ayer el pastor David Ortega. Y ahora me hace pensar esto, de que en algún punto de esto, yo estaba como jugando fútbol para la universidad, jugando en otros lados, estaba joven y delgado y de repente estaba como estudiando también Biblia, pero llegó un momento en el que tuve como que aplicarme a una de las dos cosas. O sea, como no es posible hacer las dos cosas si quieres hacerlo como bien. Entonces fue como, bueno, creo que esto es más importante. Y empecé a bajar el ritmo de todo lo de jugar, de aspirar a jugar profesionalmente. Oh, wow. Y comencé como a poner toda mi energía, mis fuerzas. ¿En qué edad recuerdas tomar esta tipo Estoy como de 22 ya, más o menos. Ok.
Y empiezo como, no, pues esto es. Y comienzo a meterme, pues, el estudio. En la iglesia también. Era como una especie de pastor de jóvenes. No ordenado, pero era como, no sé cómo se dice, como un líder, no sé. Pero tenía a los prejóvenes y estábamos ahí predicando cada semana, enseñando. Entonces como comenzamos a meternos más con el tema iglesia y a crecer ahí. Hasta que un punto yo empecé como a invitar gente a la iglesia y a decirles como, ok, hey, vamos a la iglesia, gentes amiguitos de ahí. Y entonces los subí en mi carro. Yo tenía un carrito como de 5 asientos normal, ¿no? 2 o 3. Pero a ese carro le metíamos como 10 personas. Al principio, ya se puede aquí. Y al principio era como, ok, vamos a ir a la iglesia. Y fue uno. Y luego, yo quiero ir, 2, 3, 4, 5. Llevábamos gente en el baúl y así. Entonces empezamos como a llevar gente a la iglesia. Y llegó un momento en que le dije al pastor, yo necesito un carro más grande, ¿no? Y él dijo, sí, pero creo que no va a tener resultado como venir desde allá hasta acá. No tiene cuenta, ¿no? Entonces le digo, pastor, entonces yo quizás voy a empezar un grupo, un discipulado, no sé, algo así. Y él dice como, ok, está bien, puedes comenzar una célula. En mi universidad me dejan una tarea. Y la tarea era como, ¿cómo puedes predicar la palabra, pero usando también una estrategia que sea de bendición social o algo así para tu comunidad? Ok. Entonces unos amigos hicieron viveros, les enseñaron a sembrar frutas y verduras a la gente, otros enseñaron como algo para soldar o cosas de hierro. Ajá. O como oficios, pues. Entonces yo dije, yo voy a hacer una escuela de fútbol. Entonces, y me dijo como, bien, está bien, o sea, está social, arte. Y ya, pues, entonces empezamos así. Y fue una tarea, ¿no? Entonces los reuní y dije, oye, vamos a hacer esto, ¿sí? Y eso fue en el 2013 también, en noviembre de 2013. Y reúno unos cuantos así. Y bueno, lo que empezó como una tarea se convirtió y hasta el día de hoy sigue. ¡Wow! Entonces, excelente. Y antes de pandemia teníamos 4 escuelas de fútbol, 6 escuelas de fútbol en diferentes lugares. En cada reunión predicábamos la palabra. Wow. Enseñábamos a niños. Teníamos reuniones de gente como grandes, de personas adultas. Y luego también empezamos como a enseñarles a amar al prójimo también, amar a Dios, ¿no? Pero luego fue como, bueno, vamos a ir a las calles donde las personas que no tienen casa, donde los hospitales, donde los enfermos, y vamos a llevar comida, vamos a llevar oración, vamos a llevar predica. Entonces esto lo seguimos haciendo. Wow. Entonces eso es como el ministerio que se quedó ahorita, y son nuestros discípulos los que son liderando. ¿Está en tu corazón volver a este ministerio? Sí, y entonces aquí en este tiempo de pandemia fue justamente, o sea, todos encerrados, El Salvador cerró completamente. Sí. Todos estábamos encerrados y pues Dios habla con nuestro corazón como, oye, ¿qué vamos a hacer por la gente, no? Y cómo vamos a seguir hablando. Y entonces movimos un grupo y salimos en medio de la pandemia así como a orar por la gente, a dar comida, no sé, a hacer muchas cosas así. Y en ese mismo mover, no sé, de hablar con Dios y todo, pues alguien me escribe, de Río Grande, y me pone como, oye, ¿estás interesado como en volver? ¿De la oficina? Sí, bueno, el caso fue que nosotros un día mandamos como preguntando, o sea, hey, ¿es posible estudiar? Te estoy hablando del 2017. Ajá. Julio estaba volviendo a estudiar aquí, como terminando el bachelor. Ajá. Y le digo, oye, que hablando, le digo como, sería bueno como ir a estudiar, ¿no? Algo como más pastoral, porque era lo que ya estaba haciendo. Entonces dijimos como, sí, voy a intentar. Y entonces escribo y digo, oye, ¿se puede? Aún no estoy casado, tengo una hija. Y que me responden y empiezan como, sí se puede, sí. Empezamos a llenar papeles y por pandemia pues quedamos como en stand-by ya, o sea, no va a pasar ahorita. Y luego en medio de esa pandemia, creo que al final de 2020 empiezan como a escribirme nuevamente como, oye, ¿quieres tomar clases en Zoom? No sé qué. Y ahí como comenzamos a llenar otra vez los papeles y ya sentí como, bueno, si es de Dios, va a pasar. Y Chamita me hizo la entrevista, César me hizo una entrevista y ya pues estábamos como en eso de que ya. Y ya entonces me tocaba ir a la embajada
a tener la entrevista ya para cambiar mi visa a F1 a estudiante. Entonces voy y la solicito el 31 de diciembre. Y ya el 31 de diciembre pasa esto. Y las clases comienzan el 10 de enero. Entonces en 10 días nosotros tuvimos que deshacernos básicamente de todas nuestras cosas. Ya, o sea, todo lo que teníamos fue como que botamos cosas, regalamos cosas, vendimos cosas, hicimos todo. Wow. Y luego nos movimos para acá. El tema de liderar el grupo de deportes ha sido bien difícil porque es como trabajar con gente que no conoce de Dios muchas veces y que lo único que conoce es el fútbol. Y el tema es como que yo vengo de allí y como yo te dije, yo creo que Cristo me salvó y me echó el brazo y me dijo como, yo te amo, yo hice todo esto por ti y yo te salvé. Entonces, eso para mí me dio paz. Pero hay gente que ha puesto como el fútbol en ese lugar. Como el fútbol me salvó. El fútbol hizo esto por mí. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es como cambiar el concepto. No ha sido fácil ese tema ni para poder enseñarles. Y en medio de esto también ha habido como muchas cosas difíciles para nosotros. Un pequeño testimonio, no sé, de lo que Dios hace. Es que en medio de nuestro ministerio, en el 2017, nosotros estábamos esperando un bebé con Jennifer y estábamos súper emocionados, ¿no? De esperar nuestro bebé. Y bueno, pasa que nuestro bebé le diagnostican el síndrome de Potter y es como la ausencia de riñones. Y esto hace que nuestro bebé no sea incompatible con la vida, se llama esto, y es que va a morir. Entonces, por 8 meses nosotros estuvimos como orando por nuestro bebé, ¿no? Y diciendo como, Dios, amamos la vida y si tú quieres darnos, los vas a dar. Wow. Y no, pues llegó a 8 meses, llegó a término y ya Jen sintió como contracciones y vamos al hospital y menos, o sea, perdemos el bebé. El bebé nace ya muerto, óbito se llama. Y cuando... esta es una de las partes como más difícil de mi vida también porque entrar con un bebé y salir con una caja de muertito es como de las cosas más duras que me han pasado en la vida, hermano. Wow. Y fue... Todavía no tengo una explicación. No puedo decir ahora, Dios me dijo esto, que por esto pasó. Pero sí puedo decir que aprendí muchas lecciones en ese tiempo, hermano. Y una de esas es como amar a la familia de forma que incondicional, digámoslo así. Porque vengo de esto de vivir o sufrir tiempos de sentirte solo o de sentirte la ausencia de las partes que deberían de estar. Y llegar a un punto donde tú anhelas cuidar a un bebé, pero en realidad no tienes la oportunidad. Entonces como que tuve muchas lecciones, entre esas, eso de que Dios estaba ahí conmigo también. Pude ver, por ejemplo, el tema de ser sensible con la niñez de mi país, de mi ministerio, de mi grupo. Porque veo, por ejemplo, que hay padres que no tratan con amor a sus hijos, que tienen como cierto desprecio. Y ese rollo es como nosotros deseando uno y tú maltratando el tuyo. Era como, no sé, un poco contradictorio. Pero era como Dios mostrándonos, oye, tienes que ir y amar a ellos. Enseñarles que yo los amo, enseñarles que yo morí por ellos, que yo tengo un amor incondicional realmente y sin límites. Entonces nos ocurrió eso sucedió en medio de toda de nuestro ministerio. Y en el siguiente año, gracias a Dios, pues seguimos orando. Tengo muchas lecciones en este periodo. Y pues finalmente, bueno, esos meses, yo te digo, yo los recuerdo como en blanco y negro, en escala de grises, así de que borroso, triste y todo eso. Perdemos nuestros empleos porque pues teníamos que salirnos. Yo estaba cuidando a Jen. Jen tuvo pues una etapa de que será depresión porque obviamente perdió a su hijo que ha cargado por 8 meses. Jen pierde su empleo. También tiene un asunto con su trabajo. La despiden. Bueno, una renuncia casi forzada. Un tema difícil en todo eso. Entonces, Dios nos muestra en este camino de que no son importantes las cosas materiales.
ya que lo importante es como su presencia, su amor, su salvación. Y comenzamos nosotros a amar más lo que no se ve, lo invisible. Y comenzamos a amar como la familia, ese amor de familia que a veces se desprecia porque no se ve, ¿no? El amor o las personas, la presencia de las personas que a veces, pues de alguna manera la ignoramos, la despreciamos. Entonces comenzamos como a ponerle más valor a esas cosas. Entonces eso hace como que nosotros sintamos una transformación en nuestro matrimonio, de que Dios nos muestra y nos enseña muchas cosas en ese periodo. Y un año después, un poco más del año, pues tenemos el privilegio de ser padres de Antonella. Y es como se dice en el mundo, en este mundo de los papás que hemos perdido hijos, es nuestro bebé arcoíris. Como después de la tormenta viene un arcoíris, un rollo así. Entonces, y tenemos como este privilegio de ser padres y Dios nos está ahora enseñando esto. Y ha sido lindo porque nace un año, como 2 años antes de pandemia. Entonces era como que estaba bien pequeña, y llegamos a pandemia y la disfrutamos muchísimo. El tiempo que teníamos que estar ahí, pues estuvimos. Y luego surge este cambio, ¿no? De venir a Río Grande y llenamos los papeles. Ella no entendía qué pasaba y venimos aquí, o sea, así de que oramos, dejamos el ministerio y luego otros discípulos comenzaron a crecer y a ser discípulos. Y ahora ellos están al frente del ministerio. Y nosotros pues nos deslindamos del Salvador en ese momento. Pero el deseo de nosotros es volver a hacer plantación de iglesia. Ok. Y servir así. Tenemos que ya terminar en unos minutos. Ya se va el tiempo. Pero sí quiero escuchar cuál es tu corazón para el futuro. Como cuál es tu deseo. Sí. O lo que Dios está llamándote a hacer. Fíjate que una de las cosas que queremos hacer es, porque el Ministerio Fútbol y Palabra en El Salvador es un ministerio para-eclesiástico. Es decir, que camina a la par de las iglesias. Entonces, pero no es como... No es una iglesia, pero sí. Funciona en edificación es una estrategia de alcance. ¿Está conectado a las iglesias? Está conectado a las iglesias. O sea, muchas de nuestras personas, de los chicos, vienen con nosotros, pero luego se congregan en otro lugar. Entonces, para nosotros está bien. Tenemos iglesias en casas, tenemos un servicio hacia afuera, pero es una iglesia más de afuera, más de la calle. Creo que es como una alternativa. A muchas personas quizás no les parece el concepto, pero es un tema de hacer discípulos en el camino. O sea, ir afuera, ir hacia las canchas, porque nosotros nos reunimos en las canchas, invitamos a la gente viene, predicamos y luego se les da como un seguimiento de estar viendo cómo van, cómo están creciendo y todo esto. Entonces nuestro corazón está en volver con ellos, pero ahora en dos aspectos. Una es hacer plantación de iglesias, o sea, este ministerio hacerlo una iglesia, convertir una iglesia, que la gente pueda venir. Y lo lindo es que no solo vienen los chicos, sino que eventualmente terminan trayendo a sus papás, a sus hermanos, y tenemos gente que está creciendo espiritualmente. Pero lo segundo que queremos hacer, y esto Dios lo está poniendo en nuestro corazón, y lo hemos entendido aquí, el tema de ser movilizadores. Creemos que hay gente que es capaz, que está capacitada, que tiene el conocimiento para poder ir y enseñar la palabra en otros lugares. Entonces, queremos enviar a esta gente hacia los países no alcanzados o donde esté existiendo una necesidad de obreros. Y la otra es como darle la oportunidad a que otra gente venga y conozca el ministerio y sirva con nosotros en términos cortos o largo plazo. Pero que hacer esas dos cosas, como tener el ministerio y hacer cosas hacia afuera. Tampoco queremos centralizarlo, o sea, ya que somos iglesia va a ser todo aquí. No, queremos seguir haciendo la iglesia hacia afuera, ir haciendo discípulos afuera, en la cancha, en la calle, en los hospitales, pero que eventualmente si quieres tener como un discipulado, un proceso, que puedas tener un lugar donde poder llegar. ¿Has pensado en ser parte de Río Grande Global, entonces, o no? ¿Lo has pensado? Lo he pensado, sí, porque el concepto es así, ¿no? Es movilizar. Como movilizar desde tu iglesia. Todavía como me falta mucho tiempo, creo que todavía no he llegado a ese punto de conversaciones, pero entiendo el concepto y es justamente, creo que
puedo decir que yo aprendí este concepto aquí. Yo sabía que existía, pero no sabía cómo se llamaba. Movilizar. Movilizar es Sí. lo que como los alumnos lo llaman como esos dos viajes misioneros, pero la escuela, el seminario está llamándolo como viajes de movilización Claro. de la iglesia. Sí. Y sé que Global está buscando para tener más movilizadores y Claro. veo que, bueno, dos que han tenido, como han estado trabajando más es en Sudamérica, no en el Centroamérica, ¿no? Claro. Entonces, bueno, solo una idea. No, sí, sí. Eventualmente creo que va a pasar esa conversación. Primero Dios. Bien, van a Dios sabrá. preguntarte como, ok, Sí. Sí, porque fíjate, Bien. ahorita nada más la próxima semana mandamos un equipo, estamos trabajando con Jennifer, mi esposa, en esto. La próxima semana mandamos un equipo a Guatemala a una capacitación de una organización que se llama Enlace Global. ok. Y es como movilizadores también, es Mm. como mandarlos a aprender. Y estamos ahorita queriendo mandar 3 coaches de los que tenemos, de los entrenadores que están con nosotros, mandarlos este año a campamentos de verano aquí en Estados Unidos. Entonces lo que queremos hacer es como traerlos, que tengan la experiencia y que la repliquen en nuestro país. Entonces estamos trabajando en esos 2 proyectos. Tuve otra pregunta. Sí. En el ministerio que Dios te dio en El Salvador, como básicamente haciendo iglesia donde están la gente, ¿no? Como, Claro. y he visto en Latinoamérica eso funcionar muy bien, como he sido parte de Viajes México, donde organizamos un torneo de fútbol. Claro. De todos los chicos que están en un barrio, tenemos como 100. Ujú. Ya tenemos una tarde todo de fútbol y luego compartir el evangelio. Es muy lindo, ¿no? Claro, claro. No he visto eso funcionar tanto en los Estados Unidos. Ujú. No sé si has tenido una idea obviamente la cultura es diferente. Claro. ¿Cómo podemos llevar la iglesia a donde están la gente en otra cultura? Por ejemplo, esta cultura que no estamos viviendo. Y obviamente en el valle hay lugares donde es casi puro latino. Sí. Pero en la mayoría, como no puedes llegar en una tarde a un lugar y reclutar No. niños para jugar, como no funciona tan fácil. No funciona. Y de hecho me ha pasado varias veces como organizar cosas. Y es entender bueno, respondiendo a la pregunta es como entender el contexto de dónde estás. Y a veces uno, y creo que esto me sorprende a mí, me llama la atención cómo Dios trabaja, porque Dios es creativo y la Biblia nos enseña de Génesis a Apocalipsis cómo Dios trabaja de forma creativa, cómo le habló a diferente gente, o sea, cómo le habló a Jonás, cómo le habló a Moisés, cómo le habló a Abraham, o sea, a cada uno es como, no le habló de la misma manera, o sea, el mensaje fue distinto. Entonces creo que es como entender cómo es lo que ellos estaban viendo, cada personaje, todo. Y yo creo que de igual manera, eso creo que es uno de los atributos de Dios transferibles para el ser humano de ser creativo, de cómo vamos a presentar el evangelio, pero conociendo, entendiendo el contexto. Sí he tenido decepciones así, personales, de decir, voy a hacer esto como lo hacía en El Salvador. No llega nadie. Pero hace momento has tenido una idea, un concepto de cómo. Yo creo que el cómo es, lo primero que debo de hacer es conocer a las personas. Ujú. ¿Qué es? ¿Qué le gusta a Billy? ¿Qué le apasiona a Billy? ¿O dónde se siente cómodo Billy? ¿Cuál va a ser mi tema de conversación inicial para poder enganchar con Billy? Sé que te gustan los deportes, sé que te gusta la fotografía, sé que amas a tu familia. Entonces puede ser como cualquiera de esos temas poder enganchar para decir, ok, yo no sé nada de fotos, ok, no hablemos de fotos, pero sé de familias, tengo hijos, o sé de deportes. Entonces es como ir conociendo. Yo creo que algo de que Jesús hizo con sus discípulos es conocerlos. Bueno, ya los conocía de antemano, ¿no? Pero o sea, como tener ese vínculo de decir, cambiarles nombres, saber cómo te llamas, te pongo este nombre porque yo sé que eres así, o sea, no sé, cosas como yo te conozco, yo sé quién eres. Entonces creo que ese modelo de discipulado de Jesús es muy intencional en el tema de quién eres, de saber quién eres, de conocerte. Y creo que aquí también a Estados Unidos le pasa eso. O sea, yo he estado
El año pasado estuvimos en el verano en Summit Church y es una iglesia en Nevada y ellos tienen su forma creativa de cómo enseñarle a sus jóvenes, que para mí se me hace como algo nuevo. Es como, esto no sabía yo que sí funcionaba aquí. Y también lo digo, esto no funcionaría en El Salvador, pero ok, si funciona aquí es bien. Pero era eso, de que ellos conocen su gente en el norte de Nevada o California, no sé, cada estado creo que incluso es diferente. Sí. Entonces creo que lo primero es como conocer a las personas, tener una relación personal y luego entonces poder como encontrar la forma creativa de cómo voy a poder encontrar el punto donde te voy a hablar de Cristo. En mi caso, en Los Exploradores, en mi ministerio de infancia era como el tema de aprender todas estas cosas nuevas. De repente la lección al final de la tarde era como cómo Dios te hablaba a través de hacer un nudo, hacer una fogata, si estás perdido en la selva, cómo vas a sobrevivir. Entonces ellos como que enganchaban eso. En el caso de nosotros hemos dado lecciones de fútbol, desde fútbol. O sea, como siendo como afición, delantero, portero, todo eso era como cómo te habla Dios, cómo es Dios dentro de esto, para que lo entendas desde tu perspectiva. Entonces creo que es como conocer a la persona. Bien, eso. Bien, sí, solo tenía esa curiosidad de que la diferencia de estrategia y cultura y todo eso, pero el mismo corazón, ¿no? Mismo deseo de llevar el evangelio a donde está la gente y no solo como demandar que vengan a nosotros, que entren a las iglesias como edificios, pero que realmente la iglesia llega a donde están. Y es que es el punto, ¿no? Que el evangelio, la Biblia dice como la gran comisión de Mateo 28 dice como ir, o sea, vamos nosotros, vamos a la cancha, vamos a donde sea. Sí. Bien, amigo. Sí. Ok, bueno. No hemos estado jugando fútbol tanto estos días. No tanto como quisiéramos, amigo. Hay un partido de básquet esta noche en la cancha. Puedo llegar a ver, porque como te dije, el básquet en El Salvador sí funciona, pero en una pequeña medida, ¿no? O sea, casi todos futboleros, sí. Bueno, amigo, gracias por el tiempo, la conversación. Ha sido muy bonita. Y solo quiero cerrar diciendo que para gloria de Dios ahora tenemos una relación súper linda con mis papás, con mis dos papás, y mi papá y mi mamá, y los dos son fieles servidores de Cristo, man. Entonces, los dos han ido enseñando el evangelio desde sus lugares. Tanto mi papá siguió predicando el evangelio, mi mamá siguió predicando el evangelio, mis hermanos conocen de Dios también. Entonces, es como para gloria de Dios, creo que Dios puede transformar la vida de las personas, independientemente de la tormenta donde estén pasando. Conté más la parte de mi papá porque es como la que crecí, pero en los dos han habido milagros. O sea, del lado de mi mamá, del lado de mi papá, ahora tenemos una relación súper linda los tres. Y te digo, los dos en su área, ¿no? Pero te digo, lo que cambió estas cosas o la historia hasta el día de hoy ha sido como Cristo en medio de todos nosotros. Wow. Gracias, amigo. No, gracias a ti, Billy. Gracias, viejo. Ya. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast.